agradecer nuevamente a nuestros ilustres acompañantes por su generosa participación. Igualmente, mi especial agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos una vez más esta noche. Gonzalo, el micrófono y la cámara son todos tuyos. Muchas gracias, Pablo, y gracias a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por la invitación. Yo creo que en los próximos minutos voy a tratar de compartir con los asistentes a este webinar una mirada a los indicadores de cómo la cuarentena ha afectado al sector eléctrico, o también dicho de otra manera, cómo el sector eléctrico en estos tiempos donde los temas de salud y los temas sanitarios son importantes, nos sirve como un electrocardiograma directo, día a día, semana a semana, de cómo anda la economía, fundamentalmente gracias a la información que es procesada y es elaborada por el COES. Y casi al final, discutir algunas ideas más de mediano y largo plazo que tienen que ser relevantes para la discusión de los próximos meses y creo que para la discusión de la política pública en el sector, por lo que queda de este gobierno y por lo que tendrá que decidir el siguiente gobierno. Si vamos comenzando con la presentación y me ayudan pasando a la primera lámina, por favor, mientras tomo mi tiempo. Como les mencioné, la ventaja que tiene el sector eléctrico es que en la medida que hay producción de energía que no se puede almacenar todavía de manera eficientemente, esa producción nos indica directamente qué está pasando con la demanda y entendiendo que la demanda de energía está asociada con la actividad económica, en el fondo mirar qué es lo que pasa con la economía o qué es lo que ha pasado con la economía. Por lo tanto, queda claro que a partir del 15 de abril tenemos una de las situaciones más dramáticas a nivel mundial en términos de la profundización de la cuarentena o la reducción del nivel de actividad. Esto en la práctica tiene que entenderse como un shock de oferta, es decir, por decisión de la autoridad, la actividad económica se contrae bruscamente, porque obviamente se prohíbe la realización de muchas actividades económicas, y eso automáticamente genera un colapso en la demanda de energía. La pueden ver en la lámina, en el gráfico que está a la izquierda, cómo a partir del 15 de marzo se da una caída muy, muy fuerte. La diferencia entre la línea amarilla y la línea verde es básicamente que la línea verde representa un promedio de 7 días. En la línea verde es efectivamente lo que sucede todos los días y obviamente tenemos picos, normalmente martes o miércoles, y tenemos valles, normalmente fin de semana. Pero en cualquier caso, la profundización de esa caída refleja, repito, que hemos tenido un nivel de cuarentena de los más duros en el mundo y también de los que ha durado más. Y por lo tanto, en esta discusión, si la recuperación económica es en V, es en U, o sigue el logo de Nike, la línea amarilla nos puede estar reflejando que no parece el país estar en una recuperación en forma de V, sino el periodo de cuarentena tiene una, digamos, una estabilidad horizontal muy, muy dura entre marzo, abril y mayo, de la que progresivamente estamos saliendo. Y es cierto, tal vez mañana será mejor que hoy, la próxima semana será mejor que la semana pasada, y eso lo podemos ver en la evolución del gráfico de la derecha. Efectivamente, con caídas del orden de 30-35%, estamos ya en un escenario probablemente de caídas del orden de menos 5% en relación al año pasado. Una contracción económica de esta magnitud, por supuesto, tiene consecuencias. Algunas de ellas se van recuperando en el corto plazo en la medida que regresamos a trabajar o disfrutamos de algunas ventajas que no todos nuestros compatriotas tienen, que es
trabajar desde casa. Yo creo que la siguiente pregunta, que viene para más adelante, es cuándo y en qué magnitud comenzamos a sentir los efectos macroeconómicos de la menor capacidad adquisitiva de la población. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Si me acompañan. La ventaja también es poder hacer un análisis a nivel sectorial. Digamos, el sector minero es clave para la economía peruana, por supuesto, pero también es un cliente muy importante para el sector eléctrico, al ser la minería fundamentalmente un consumidor intensivo de todos los tipos de energéticos. Eso nos permite segmentar de alguna manera qué ha pasado en esta recuperación y mirar quiénes han logrado avanzar más rápido o regresar más rápido a una situación cercana, no digo la normalidad, pero probablemente cercana a la normalidad. Y aquí quiero detenerme un poquito en el gráfico de la parte central, que representa la evolución de la demanda de energía eléctrica de lo que es la gran minería y los sectores industriales. La última semana, esta información está la última semana, en conjunto digamos, el dinamismo de esta gran consumidor de energía, repito, la gran minería y el sector industrial, todavía está por debajo del año pasado, pero ya los números son, por supuesto, bastante mejores que los que veíamos hace un mes. Pero obviamente los consumidores eléctricos somos todos, no son solamente la gran minería y la industria, y por lo tanto, cuando miramos ya qué sucede en el resto del sistema eléctrico sin grandes usuarios, creo que podemos mencionar dos cosas. Uno, la velocidad de la recuperación ha sido más lenta, ¿no? Y ha contribuido a un menor volumen en términos de actividad. Y dos, está en general un poco más baja de lo que puede ser la demanda eléctrica de la gran minería y de la industria. Y voy a comentar un poquito más hacia adelante. Esto, por supuesto, tiene consecuencias sobre la posición del portafolio de las empresas eléctricas, pero repito, también nos da una idea de qué sucede con el estado en general de nuestra economía. Eso lo podemos ver también en la lámina siguiente, donde ya no solamente estamos haciendo una separación, en la lámina siguiente, por favor, una tipología por sectores económicos o tipo de actividad, sino también una tipología geográfica. El sistema eléctrico interconectado abastece ahora, gracias a la red de transmisión, a una parte muy significativa del país, y podemos de manera gruesa, y utilizando parte de la clasificación que realiza el COES, dividir el país en lo que está pasando en la zona norte, en la zona centro, que es fundamentalmente Gran Lima Metropolitana y áreas alrededor, y en el sur. Y quiero empezar un poco por el sur, porque uno ve que todavía el sur está consumiendo energía eléctrica bastante por debajo de lo que se aprecia en el norte, que ya está en niveles, yo diría, similares a los del año pasado, lo cual es bastante positivo. Lima todavía está retrasada, pero en la práctica en la zona sur me preocupa ese menos 11%. ¿Por qué? Porque en la zona sur tenemos la participación fundamentalmente de la minería, que ya se había recuperado. Y hoy uno puede mirar las cifras que reporta el trabajo del equipo que lidera César en el COES, y ayer yo diría que la gran minería está prácticamente de regreso a full. Uno veía inestabilidad, entraba a una, salía a otra, había volatilidad. No, hoy yo diría que la gran minería está prácticamente ya casi en un nivel de operación muy cercano en términos de la demanda eléctrica, repito. Entonces, si en el sur, que es notoriamente minero, el resultado que tenemos hoy es menos 11%, eso me está indicando que el consumo no minero en el sur está muy por debajo. Porque ese 11%, ese menos 11%, repito, es un promedio. Y si la minería se recuperó, repito, el componente de consumo eléctrico no minero
está bastante por debajo, y para mí eso tiene una gran explicación, fundamentalmente lo que está pasando, por ejemplo, con turismo, hoteles, restaurantes, y probablemente va a ser un efecto que acompañe de una duración más larga de lo deseable a la actividad económica en esa zona. Hoy día hemos visto, y de los días previos, hemos visto la reaparición de conflictos mineros en la zona de Espinar, en el Cusco. Esperemos que eso no represente un evento de otros más que podamos ver. Quiero regresar un poquito a la zona del centro. Repito, Gran Lima, Lima metropolitana, más los alrededores. Probablemente Lima concentra el componente más grande de la actividad manufacturera a nivel nacional. Es el eje comercial y el eje logístico por naturaleza. Por lo tanto, lo que está pasando en términos de actividad económica en la zona central todavía muestra que no solamente no hemos entrado a la fase 4, y la fase 4 tendrá sus propias características, sino que en general podemos estar más en un nivel de estabilidad que ojalá no nos acompañe el segundo semestre, porque ahí es efectivamente donde vamos a comenzar a sentir el efecto de la menor demanda, digamos, del menor empleo a nivel agregado, la desaparición de empresas, la destrucción de mano de obra y una menor masa salarial para comprar bienes y servicios en su conjunto. Si podemos ir al siguiente, por favor. Cuando uno mira la clasificación sectorial, probablemente a quienes en medio de esta situación difícil no les ha ido mal. Afortunadamente la agroindustria y todo lo que eso representa en términos de generación de divisas e integración del país al mundo, digamos, la producción de paltas en el primer semestre ha crecido más de 15% y el precio ha crecido en cerca de 20%. Entonces, el volumen, el valor de las exportaciones de paltas van bastante bien. Arándanos se han defendido. En general, la agroindustria ha logrado ser un elemento que neutralice la caída que hemos tenido en otras actividades. El sector químico también está demandando más electricidad. No es casual. Para satisfacer la demanda de oxígeno se requiere electricidad. Es un proceso industrial directamente vinculado al aprovechamiento de la electricidad para que se extraiga del aire y de distintos procesos y procedimientos oxígeno para toda la atención sanitaria. Y efectivamente hay una demanda muy fuerte por oxígeno por las razones que todos conocemos. Y alimentos ha sido considerado una actividad esencial, y afortunadamente no hemos visto circunstancias donde ha habido escasez o racionamiento de alimentos, y eso ha contribuido a la tranquilidad general del país. Pero si miramos un poco el resto de industrias, escojan ustedes aquella que conozcan o a la que estén vinculados con mayor cercanía, y por ejemplo, hoteles está menos 50%. ¿No? Y cementos, sí, cementos se está recuperando y seguramente se recuperará un poco más las próximas semanas. Siguiente, por favor. Y el otro componente, antes de entrar un poco a la discusión ya más de largo plazo, muchos de estos consumidores de electricidad no solamente son consumidores de kilovatios, son consumidores también de BTUs en gas natural, ¿no? Es otra necesidad energética que tienen que satisfacer, muchos de ellos conectados a la red en Lima y a lo que puede haber en zonas de Ica. Esto corresponde solamente a la información de cálida, con información a prácticamente el fin de semana, y lo que son los grandes usuarios, consumidores de gas, todavía están consumiendo 40% por debajo de lo que se consumió el año pasado. Ese es la gran brecha en términos de actividad económica, en términos de empleo y en términos de capacidad de compra que todavía no se ha resuelto. Si uno mira los generadores eléctricos, y estamos hoy hablando de electricidad, sí, la reactivación de la demanda y el poco a poco entrar a fases de mayor actividad, por supuesto ha hecho que los generadores térmicos sean despachados por el COES, y eso tiene como consecuencia, por supuesto, un aumento en el volumen de gas. Sí, menos 8%. Todavía está negativo, pero ya no está tan lejos de lo que estaba. Y el consumo de los clientes regulados, fundamentalmente domésticos, pequeñas industrias, pequeños negocios, está menos 15 abajo. Entonces sí, vale la pena echarle un ojo
a qué sucede con industria, con grandes usuarios que están consumiendo menos 40%, y ahí hay un bolsón de actividad económica que puede entrar en dificultades corporativas, empresariales, de pagos y crediticias. Hasta aquí un poco la mirada del electrocardiograma. Vamos a discutir y a presentar algunos de los temas que creo que son más importantes y sobre los que creo el panel puede tener alguna posición o algunos comentarios específicos. Y tiene que ver con los retos de política pública o los temas críticos que van a formar parte de la discusión en el sector eléctrico, yo diría, este año y por supuesto el próximo, si podemos pasar a la siguiente. El primero, en términos de el mercado de generación. Y voy a empezar por el mercado de generación, un poco por la clasificación tradicional, y seguramente dejar para el final algunos componentes que no es que sean los últimos, sino son transversales, y no por ser los últimos son menos importantes. ¿Sí? Pero regresemos al tema de generación, y creo que hoy todos los operadores del mercado, no me dejarán mentir, y de repente José Manuel, Rosa María o Carlos Mario podrán dar un poco su posición. Creo que hay una incertidumbre muy importante sobre la señal económica de expansión del sistema en el largo plazo. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo, esto es un tema que llevamos arrastrando ya algunos años. No quiero acá dejar de mencionar que durante mi paso por el ministerio también era un tema pendiente. Esa decisión desembocó de alguna manera en la caducidad del contrato del gasoducto sur peruano. Me disculparán, pero yo no me voy a pronunciar públicamente sobre ese tema. Espero que comprendan que soy testigo en el caso de los arbitrajes que han entablado contra el Estado peruano los miembros del consorcio de gasoducto sur peruano, así que les ruego comprender, no me voy a pronunciar, pero solamente quiero mencionarles que tenemos una interrogante importante de la señal económica de expansión en el largo plazo, sobre la cual los operadores eléctricos tienen que tomar sus decisiones de inversión. El otro elemento que internacionalmente sí ha logrado más expansión que en nuestro caso, es la forma cómo se va a producir un mayor ingreso de la oferta de energía renovable no convencional y cuáles son los arreglos contractuales que van a ser prevalecientes en los próximos 5 o 10 años. O sea, acá estamos hablando de inversiones que toman tiempo a construir, afortunadamente más rápido de lo que pueden ser centrales hidroeléctricas o centrales térmicas, pero en cualquier caso estamos hablando de project finance, estamos hablando de decisiones que implican mirar la rentabilidad de los proyectos en un plazo largo. Afortunadamente estamos todavía en un entorno de tasas de interés internacionales bajas, que ayuda a la penetración de estos proyectos. Pero, repito, creo que el primer elemento también está relacionado con la incertidumbre sobre el segundo elemento. Y como yo les mencioné, la caída en la demanda que tenemos, y por primera vez en muchos años este año, la demanda eléctrica será inferior a la del año pasado, tiene en medio de todo, creo que un impacto que podría ser denominado en medio de la incertidumbre que tenemos positivo. ¿A qué me refiero? Estamos al final de un gobierno, siempre es difícil tomar decisiones y modificar los marcos regulatorios al final de un gobierno. Tener un margen de reserva algo más alto al que habíamos pensado está comprando tiempo para toma de decisiones, que tendrá que definirlas el siguiente gobierno. Pero ese espacio, repito, es una ventana de oportunidad temporal que cada día que pasa se puede ir achicando. En transmisión, se ha avanzado en la definición del plan de transmisión y el COES es bastante preciso y lo hace, pero lamentablemente la implementación puede haber sido lenta. Y la certidumbre o la certeza de la transmisión en el sistema principal probablemente no sigue la misma claridad o el mismo mecanismo en lo que es transmisión secundaria en las distribuidoras. Y ahí puede aparecer algunos puntos críticos que seguramente
César los conoce en mayor detalle que yo. Y en distribución todavía tenemos un desempeño diferencial entre lo que pueden ser las empresas privadas que abastecen los mercados de más volumen, más ingreso, como Lima e Ica, frente al mercado donde operan las distribuidoras estatales, lo que tiene que ver con los indicadores de calidad, inversión, resultados financieros. Y el COVID, en el corto plazo, y las medidas de fraccionamiento definitivamente han aumentado la morosidad de la industria, donde el distribuidor es el primero que pone el pecho frente a nosotros, los consumidores, y en concreto eso ha elevado el riesgo del negocio, pero además, digamos, del 100% de la factura que nos envía un distribuidor, el distribuidor solamente es responsable de más o menos un 35 o 40%, y el resto es un pass-through aguas arriba hacia los transmisores y hacia los generadores. Y de los generadores, en algunos casos, a la cadena de gas natural, en la cadena de gas natural de electricidad. Entonces, ese aumento de morosidad y, en algunos casos, un fraccionamiento probablemente mal entendido, ha estresado la cadena de pagos. También comienzan a aparecer temas importantes donde Indecopi está evaluando distintas acusaciones de normas de competencia entre generadores, distribuidores, comercializadores, que creo que está mostrando que el mercado está evolucionando y habrá que seguir adelante cuáles son las decisiones. Esos son algunos elementos, digamos, por nivel de actividad, por cada una de las categorías. No son todos, por supuesto. Seguramente hay muchos más y en las preguntas saldrán seguramente más. Hay otros aspectos transversales grandes. Creo que la cadena de pagos del sector eléctrico se ha estresado del consumidor al distribuidor y, por supuesto, a los generadores y, repito, a los proveedores de gas natural. Eso ha tenido como consecuencia aumento de necesidad financiera, seguramente tendrá consecuencias sobre los niveles de rentabilidad y de industria. Creo que afortunadamente el sistema ha logrado encontrar, con todas las dificultades operativas, con todas las dificultades financieras del caso, demostrar que sigue siendo un eje importante, clave de la actividad económica peruana. Y en el Congreso, y comentábamos si vale la pena mirar hoy día un artículo que saca esta revista The Economist, donde del exterior nos comienzan a mirar con preocupación, pues la cantidad de propuestas legislativas en el Congreso aparecen con un tono cada vez más populista, que elevan el riesgo regulatorio de la industria, pero además perjudican la visión que tiene nuestro país en relación a los operadores del mercado eléctrico. Y muchos de ellos son operadores internacionales. Entonces, estos temas en la práctica están llevando una revisión del riesgo del país como un destino de inversión en una industria que requiere tiempo para amortizar sus inversiones. Parte de esta discusión tiene que ver con algunas intenciones de revisar la tasa de retorno regulatoria. Creo que esa situación es en absoluto incompatible con lo que está pasando en el mercado financiero y con lo que Moody's anuncia que probablemente el Perú podría estar en condiciones de sufrir una reducción en su clasificación de riesgo, a menos que se apliquen reformas importantes y que se recupere la sensatez económica. Y estamos en un contexto, repito, donde el ciclo electoral complica esas decisiones y probablemente impulsa algunas en el sentido contrario. Ya para terminar, creo que esto refleja el reto que tiene la política pública de lo que queda de este gobierno, pero repito, también el del siguiente. Creo que es posible que la agenda de este gobierno pueda ser una preparación de estas decisiones y de opciones de política pública que tenga que definirlas el siguiente gobierno. Pero además montarnos en lo que es inevitable en la tendencia internacional de tratamiento a una industria tan importante como el sector eléctrico, que tiene que ser más competitiva, tiene que ser, por supuesto, eficiente y tiene que seguir mostrando seguridad de suministro. Y aquí yo quiero acabar para dejar espacio a las discusiones. Cuando uno mira competencia, eficiencia, seguridad de suministro y la operatividad técnica y la seguridad, uno tiene que pensar en el rol del COES. Y acá, para mí, soy economista, como ustedes saben, el COES es algo así como, al sector eléctrico es algo así como el Banco Central a los mecanismos de crédito. Tiene que asegurar que los flujos de electrones lleguen a su destino, o sea, que haya liquidez.
que el sistema funcione, que el sistema sea seguro, que el sistema tenga suficiente información de cómo viene las proyecciones y la evolución en los próximos años, pero también es muy importante para el equilibrio y las cadenas de pagos. Entonces, yo quiero cerrar aquí y de repente cederle el podio a César para que nos cuente cómo ve desde el COES seguramente más ideas a las que yo he puesto o algunos comentarios sobre los que yo he compartido con ustedes. Muchas gracias. Gonzalo, muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias a la Sociedad de Minería y Petróleo por esta invitación. Y gracias a Pablo de la Flor, que nos ha calificado como un panel de lujo. Ojalá que no terminemos como el gabinete de lujo. Espero que sí, al término de este panel. Bueno, y les podemos contar desde el COES, y gracias Gonzalo por esa comparación con el Banco Central de Reserva. Ojalá quisiera tener la influencia que tiene Julio Velarde, pero la verdad que no nos hacen tanto caso como debiera ser. Desde el COES hemos sido pues testigos de excepción de todo este proceso de reducción de demanda, rompimiento de cadena de pagos. Hemos enfrentado temas que no son conocidos por la población. Sorprendentemente, bueno, enfrentamos todo el tema de la pandemia, nos adelantamos al teletrabajo mucho antes de que salgan las normas, etcétera, como cualquier empresa responsable. Y técnicamente enfrentamos algunos temas que no podíamos haber sospechado. La reducción de demanda, cualquiera podría pensar intuitivamente, bueno, lo que tiene es que hay un exceso enorme de capacidad de generación y la operación es muy cómoda. Pero resulta que muchas líneas del sistema, con esta menor demanda que tenían, empezaron a presentar sobretensiones, sobrevoltajes, porque no había suficiente demanda. Y eso tuvo a la gente del Centro de Control del COES ocupadísima, sorprendentemente, porque tenía que estar sacando de servicio líneas para evitar que haya sobretensiones en determinadas zonas y volviendo a reconectar en cuanto a la demanda aumentaba. Eh, Excepto eso, el sistema eléctrico ha funcionado, y ustedes, la población general puede ser testigo, ha funcionado muy bien, ¿no? Nadie se ha enterado de que había problemas, no ha habido apagones, afortunadamente ha funcionado muy bien, todas las empresas han podido reaccionar de una manera excelente a las restricciones de transporte, de las restricciones de personal y todos los protocolos, y todo ha seguido funcionando y nadie se ha enterado de que hubiera problemas. Eso desde un punto de vista operativo, ¿no? Después hemos visto pasar con cierta preocupación el tema del rompimiento de la cadena de pagos, porque si se hubiera dado el panorama que se presentaba al principio, y ahora justo les voy a preguntar a los panelistas cómo está esa situación, se hubiera podido producir una situación tal que de pronto el COES se iba a quedar sin los principales generadores para ser despachados. Porque si los generadores no cumplían sus obligaciones dentro del mercado a corto plazo, la normativa nos exigía a retirarlos de este mercado. Y por lo tanto no iban a poder despachar a pesar de estar ahí con todos sus equipos y con toda su gente en capacidad de hacerlo. Eso realmente nos tuvo muy preocupados. Es un tema, digamos, ajeno y superior al COES y que nos tuvo muy preocupados hasta el último minuto y nos contarán ahora los agentes, no sé, rascaron la olla y pagaron y no se presentó ese problema. Lo cual es, digamos, es importante resaltar porque la percepción que hay en la población en general es que las empresas son abusivas y hacen lo que quieren, pero no han visto el esfuerzo financiero que han hecho para poder cumplir con todo esto y que no se rompa la cadena de pagos, que no solamente implicaba los pagos en el mercado a corto plazo, sino que también significaba pagar a sus operadores, a sus contratistas, a su petróleo, a su gasolina, a sus proveedores de gas. Tenían que seguir pagando aunque no estaban siendo despachados. Entonces, esto ha sido una problemática muy intensa que la vivimos justo al borde del colapso y felizmente no se produjo ese colapso. Y yo creo que corto ahí porque creo que al final podemos ver cómo vemos para futuro el rol del COES y todo eso. Y paso pues a cumplir para aquello que me han convocado, que es el moderador de este panel de lujo, como bien dijo Pablo de la Flor. De todos los temas que ha tocado Gonzalo, son muchos para que nos alcance el tiempo, vamos a coger unos cuantos y vamos a tratar de hacer una conversación muy fluida con respuestas muy rápidas. El primer tema, evidentemente, y que es de enorme actualidad, es el rompimiento de la cadena de pagos y algunas de sus consecuencias, ¿no? Ya acabo de escribir más o menos qué fue al sistema, pero
digamos, sabemos que las distribuidoras han tenido problemas de morosidad muy alta, han tenido que ver cómo pagaban, algunas no pagaron inicialmente, y quisiéramos saber, y la primera pregunta para José Manuel, distribuidor claramente, cómo está la situación y también que nos cuente esto que ha estado saliendo en los medios, que es que hay unos reclamos enormes sobre las quejas de la población sobre facturación excesiva, que muchas veces son producto de errores, muchas veces es que hay una explicación, y en otras que ha sido terrible, que ha salido en los medios, ha salido en televisión, ha sido información falsa. Entonces, José Manuel, ¿qué nos podrías comentar sobre este tema en específico? Pues muchas gracias a la sociedad, muchas gracias a todos por la invitación. Pues sí, la verdad que este tema de la cadena de pagos nos ha vuelto locos estos últimos meses, ¿no? Para enmarcar un poquito el tema, habría que decir que la distribuidora pues, es la que está un poco en la trinchera del sector, ¿no? Tiene dos funciones fundamentales. Una es pues, todo lo que es gestionar, construir, lo que son las redes que recogen la electricidad, pues básicamente simplificando al principio a la entrada de las ciudades, de los transmisores y llevarlos hasta el cliente final. Y tiene otra pequeña función, pero que en este caso ha sido muy relevante, que es leer, facturar y cobrar. Somos los recaudadores. Lo que hace la distribuidora es recoger, facturar, recauda de los clientes, se queda la parte de alguna forma con la que cubre su propia cadena de pagos, que viene a ser aproximadamente un 26% de la facturación, es decir, que es el agente de los agentes pues más pequeños en términos relativos, y el resto lo que hace de alguna forma es bajarlo hacia la generación, que a su vez reparte hacia abajo. Es decir, digamos que la distribuidora es el recaudador del 100%, bien, se queda con un 26% y el resto baja hacia la cadena. Entonces, lo que ha ocurrido han sido dos efectos que se han añadido. Primero, por la forma que se retribuye la distribuidora, a diferencia de otros sistemas, no hay un sistema de liquidaciones donde sea el sistema el que soporta, digamos, estos flujos. Es directamente la distribuidora la garante de todo. De forma que, por ejemplo, si la demanda cae, como ha caído, pues como se ha visto, un 30%, eso es directamente, digamos, menor ingreso y menor resultado para la distribuidora. Pero, por otro lado, si no recauda, independientemente de esto, debe hacer frente, digamos, hacia abajo a estas obligaciones. Y cuando la recaudación ha caído, ¿por qué ha caído? Pues básicamente porque en Perú se suele pagar mucho presencialmente. Por ejemplo, en el caso de nuestro, yo creo que es muy general, pues estamos hablando de que entre oficinas propias y agentes colaboradores, pues en torno al 70-80% de la gente va a pagar oficinas. Claro, cuando se restringe la salida a las calles y además se generan pues, problemas de pago, obviamente, por problemas económicos de la gente, pues lo que ocurre es que la recaudación puede llegar a caer, como ha caído, pues a un 50%. Sin embargo, la gente sigue consumiendo. Y se da la circunstancia de que al tener que quedarte en casa, la gente ha consumido mucho más. Y esto pues lo hemos vivido todos probablemente cuando hemos recibido los recibos, que luego hablaré un poquito de la polémica que ha habido. Entonces aquí pues los distribuidores teníamos pues una tesitura. Si seguir pagando el 100%, aunque recaudásemos el 50%, el 40%, el 60%, según qué distribuidora, o directamente pues hacer, digamos, un pase, digamos, al resto de la cadena en base a ese porcentaje de facturación que tenías. Yo creo que aquí los agentes en general, salvo algún agente en particular, hemos actuado con enorme responsabilidad como distribuidores y lo que hemos hecho ha sido mantener esta cadena de pagos. Y esto ha permitido que no haya habido, que se haya permitido, digamos, que el sistema haya funcionado con la normalidad que ha funcionado. Pero hay que ser claros, esto se ha hecho a base de un esfuerzo financiero, a base de financiamiento de estas empresas. Y ahora mismo las empresas tienen ya una carga, han aguantado esta primera ola. El gobierno ha hecho algún tipo de medida, digamos, de defensa de los consumidores, que sí que es cierto que para segmentos vulnerables pues puede ser cierta ayuda en la recaudación, no para las empresas de Lima, sino más probablemente para empresas digamos, de provincias, por el hecho de que están caracterizadas por mercados de menor consumo, que es donde están dirigidos estos bonos que se han hecho. Pero claro, aquí el problema surgiría
si efectivamente viene, por ejemplo, una nueva cuarentena que nos pillaría pues, a las empresas en una situación, empresas distribuidas en una situación muy, muy complicada. ¿Cómo está la situación? La situación es que la recaudación pues, estaba recuperando, lleva una senda de recuperación, la gente pues, ha vuelto a reactivarse, ha vuelto a salir, hemos abierto las oficinas, pero coincidiendo con las declaraciones de alguna institución, lo que ha ocurrido es que se ha lanzado el mensaje de que la facturación que ha venido abultada, pues era porque era incorrecta. Y la realidad es que pues, la recaudación, la facturación no es incorrecta. La facturación es un proceso muy simple, muy robusto, que funciona bien el 99,9% de las veces. Y cuando funciona mal es porque el lecturista que va a leer, pues simplemente pues, se confunde en algún número y sale alguna medida que no es adecuada, que normalmente además es filtrada en el trabajo que se hace en los sistemas de facturación, pero en general se hace bien. ¿Qué ha ocurrido? Pues básicamente que hemos consumido más. La norma estableció, por un tema de salud, nuestros lecturistas no salieron a leer por no poner en riesgo su salud, estableció que se facturase durante el periodo de cuarentena con un promedio de los 6 últimos meses. Así lo hicimos. Lógicamente esto ha tenido un doble efecto. Cuando ha llegado la regularización en junio fundamentalmente, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, locales que estaban cerrados, pues han recibido durante el periodo de cuarentena, pues facturas, digamos, por encima, lógicamente, de lo que estaban consumiendo. Y hogares que estaban, pues mucho más tiempo en casa de lo que era habitual, pues consumiendo sus PCs, las neveras, pues ¿qué ha ocurrido? Que han recibido pues una factura de alguna forma durante la cuarentena menor de lo que realmente estaban consumiendo. Cuando ha llegado la regularización, pues ha habido el doble efecto, en un sentido y en otro. Pero todo el mundo sabe, todo el mundo puede entender que esto no es un problema de facturación, es un problema de consumo. De hecho, se puede comprobar muy fácilmente viendo las lecturas de los contadores que esto no es así. Con cierta, yo creo que imprudencia, se han lanzado ciertos mensajes que efectivamente no han tenido solamente un problema de que la recaudación no se haya recuperado al ritmo que esperábamos, sino que realmente ha hecho que se saturen completamente los canales de atención de las empresas, se hayan generado colas que probablemente se podrían haber evitado, a pesar de todas las medidas, por supuesto, que hemos puesto sanitarias para que esto sea absolutamente seguro, pero efectivamente el hecho es que la recaudación pues no se ha recuperado ni está recuperando al ritmo y estamos todavía por debajo de lo que sería la recaudación normal. Y sin embargo, hemos tenido también pues una circunstancia. Al no cortar, porque hemos actuado con absoluta responsabilidad, teniendo en cuenta cómo estaba la situación, pues hay gente también que ha acumulado deudas de estos 3 meses. Entonces, cuando salen los medios muchas veces, pues a alguna persona que muestra pues, su recibo y se ha multiplicado por 3 o 4 meses, en general, casi siempre es porque ha acumulado pues facturas de varios meses. ¿Qué hemos hecho las empresas? Pues un principio muy simple. Todo aquel que ha acumulado deuda le hemos ofrecido y le estamos ofreciendo planes de financiación, pero incluso hasta 24 meses y en segmentos vulnerables a 0 intereses y sin cuota inicial. Quiere decir que estamos respondiendo y estamos siendo absolutamente responsables. Desafortunadamente, yo creo que el eco que están teniendo todas estas medidas que estamos haciendo, que creo que han estado a la altura de cuál es la situación, pues en algunos entornos, pues efectivamente, pues no han tenido un eco positivo que sería de esperar, ¿no? Pero bueno, la situación que preguntabas no se está recuperando y creemos que se ha deteriorado bastante la situación financiera de las empresas distribuidoras. Muchas gracias, José Manuel. Pero permíteme una repregunta, y voy a hacer de cardenal del diablo. Digamos, está clarísimo que ha habido un efecto entre consumos no pagados y consumos mayores al promedio, porque la gente consumió más porque estuvo más en la casa. Y eso lo que hace es añadir pues, una cantidad a la facturación mensual y termina unas cifras muy grandes. Pero sabiendo eso, las empresas, o existe alguna regulación de OCINEMIN que lo prohíba, no podrían haber, a la hora de enviar el recibo, ya haber incluido ahí un fraccionamiento para que la gente no reaccione de golpe al ver una cifra 3, 4 veces superior a la que normalmente pagaban, de tal forma de evitar estas reacciones que al final han terminado siendo tan dañinas para la empresa? Un buen punto.
no sé si eres de la zona Enel o de otra zona. Esto efectivamente pues era algo que podía pasar. De hecho, cuando vimos las primeras reacciones, vimos que efectivamente pues era una cuestión que teníamos que ver cómo solucionábamos. En el caso de Enel, hemos mandado una carta a cada uno de nuestros 1.400.000 clientes explicándoles qué es lo que ha pasado y poniendo a su disposición todas las estrategias de financiación que tienen, que están disponibles. Tanto las que ha ofrecido el gobierno para ayudar en materia de tipos de interés, porque la plata la ponemos las empresas, hay una serie de apoyos en los tipos de interés, como el bono eléctrico, que sí efectivamente le pone el gobierno, y no solamente ha sido un hecho de decir, oye, yo te doy financiación y vente a la oficina y haz una cola y al final te desanimas y no lo haces. No, hemos mandado en cada recibo cómo hacerlo directamente a través de la página web. De forma que ahora tenemos cientos de miles de convenios precargados que a través de entrar a la página web, todo aquel que tenga deuda acumulada puede optar a ellos sin tener que desplazarse, digamos, para evitar, pues efectivamente, los problemas, los riesgos sanitarios que puedan existir. Y es más, todos los recibos que han salido de personal vulnerable, que se pueden acoger al DEU 035, que reconocía la posibilidad de llegar hasta 24 meses de financiamiento sin intereses y sin cuota inicial para los clientes por debajo fundamentalmente de 100 kilovatios hora mes. Todas las facturas que han salido en el mes de julio están saliendo con este beneficio ya aplicado sin, de alguna forma, sin que lo pidan. O sea, en el caso de Enel hemos aplicado todo esto y además al máximo, a 24 meses. 500.000 clientes, que es más de un tercio de nuestros clientes, han salido con este beneficio. Y esto es así. Esto, los que estén aquí escuchando esto, que sean de la zona Enel, pues si no han recibido esta carta, la recibirán y podrán contrastarlo. Perfecto, gracias. Acaba de escribir justamente un asistente al seminario que dice que no ha recibido la carta, así que le voy a pasar el número de suministro, se lo voy a pasar. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Rosa La María. recibirá. Sí, sí, no se la lleva personalmente. Sobre este tema de la cadena de pagos, para los generales se presentó una situación complicadísima porque, dada como está escrita la regulación, hay en el país hay una serie de concesionarios que tienen ingresos garantizados, es decir, que tienen contrato con el Estado, que deben percibir un ingreso pase lo que pase. Y la forma como asegura eso el sistema es que el distribuidor recauda y le paga al generador, pero si el distribuidor no le paga al generador, el generador tiene que pagar todo a estos otros concesionarios. Pero es peor todavía porque si esa plata no alcanza, la regulación dice, o sea, se aplica en que el generador tiene que echar mano de sus fondos, de sus ingresos por pagos de potencia para completar el pago a estas empresas garantizadas. Y esto ha generado un reclamo muy grande y un cuestionamiento a la norma. ¿Cómo ves tú ese tema o cómo has visto en general el tema del esfuerzo que han tenido que hacer los generadores para seguir pagando a pesar de no recibir todo completo? Ya no tanto por morosidad, porque hemos escuchado que los distribuidores, excepto algunos muy pocos, han pagado a pesar de que no les pagaba la gente, sino porque la reducción de demanda hizo que la recaudación fuera menor. Tu pregunta es realmente buena y algo complicada. Sí. Sin embargo, yo voy primero por la... No, para nada evadirla. Creo que en el sector eléctrico últimamente lo que ha primado, bueno, y no últimamente, desde siempre, hemos tenido ahí divergencias, pero siempre llegamos a conversaciones que llegan a buen puerto, y cuando comenzó la cuarentena, claramente hemos visto varios problemas, como bien los ha detallado José Manuel acá. Las distribuidoras tuvieron muchos problemas, la recaudación no llega todavía a la fecha a ser el 100% ni cercano, y sin embargo, y lo digo acá, felicito la decisión que tomó Enel Distribución y otras distribuidoras, como Electrodunas, varias distribuidoras del Estado, que asumieron el 100% de sus facturas para justamente no romper la cadena de pagos.
y evidentemente eso ha hecho que los generadores al mismo tiempo, y tú lo has visto en el COES, podamos y pudimos haber afrontado todas las transacciones de manera correcta, sin ningún rompimiento en la cadena de pagos y sin que el COES y su presidente, César, tuvieran problemas con ver qué hacían con algún generador, que no pagara las transacciones o demás, ¿no? Lo digo primero, y eso no es tu pregunta, y lo digo abiertamente, tú has preguntado otra cosa, pero sí creo que vale la pena en estos foros mencionar, y viniendo de otras empresas que no tienen distribución como lo es Calpa, el enorme esfuerzo que han hecho los distribuidores para afrontar esto, salvo algunos que no han podido y que no quisieron hacerlo, pero a la fecha ya prácticamente todos los distribuidores están cumpliendo con las facturas al 100%. Son pocos los que no lo han hecho y eso hay que festejarlo porque eso indica la fortaleza del sector eléctrico y la fortaleza financiera que tenemos todas las empresas, a pesar de los impactos, porque sí han habido impactos, no podemos decir que no, los hemos tenido todos. Y bueno, discrepancias vamos a tener siempre. Yo creo que cuando algunas compañías se ven más afectadas y sienten estrés, van a buscar algunas formas de tratar de verse de alguna manera mejor. Yo creo que eso es lo que tú has estado viendo ahora con las discrepancias en relación a los ingresos garantizados. Ok. Es lo que hay. Es lo que hay. Bien, muy bien, muchas gracias. Acaba de entrar ahí un Gonzalo quiere comentario. preguntar. Está levantando la Gonzalo quiere mano. preguntar. No, Gonzalo. No preguntar, pero yo hice una comparación que creo absolutamente válida entre el rol del COES en el mecanismo de pagos del sistema eléctrico y el rol del Banco Central en el mecanismo crediticio. Pero la gran diferencia es que Julio Velarde y su directorio tienen el poder de imprimir billetes, ¿no? Y acelerar el crédito y ayudar al sistema financiero a que financie, cosa que lamentablemente es imposible para el COES, ¿no? Con lo cual el reto es doble para todas las empresas miembros, porque no hay un prestamista de última instancia, sino que las empresas tienen que irse a financiar al mercado. Y además, el BCR tiene protección constitucional, así que puede hacer muchas cosas. Acá justamente hay un comentario que nos llega de uno de los asistentes y que de repente sirve para aclarar un poco el tema. Dice que las distribuidoras no pueden cargar automáticamente convenios que incluyan intereses, dado que legalmente en forma previa debe haber una aceptación. Entonces eso complementaría la respuesta de José Manuel, que porque suena para el público, suena, oye, ¿cómo es posible que sean tan indolentes, que ven que la gente está muriéndose y encima pasan tremendo recibo? Bueno, no podían haber de frente pasado un convenio de pagos sin una aceptación previa del cliente. Si me permites, Sí. efectivamente, los 500.000 que hemos hecho es para aquellos convenios que por el DU035 no llevan intereses. Hemos aplicado todos aquellos que podemos aplicar de forma automática. Es correcto el comentario que se ha hecho. Sí, muchas gracias a Carlos Solís que hace ese comentario, de unos asistentes. Y Carlos Mario, no te voy a preguntar sobre la cadena de pagos porque aparentemente no ha habido gran problema finalmente con los transmisores sobre la cadena de pagos y también por el tema de tiempo, sino ya voy a aprovechar para saltar al otro tema que teníamos a continuación, y es que Gonzalo comentaba que no parece razonable que un gobierno que esté de salida empiece a tener mucha producción normativa, pues, ¿no? Pero, sin embargo, estamos viendo lo contrario. Estamos viendo que, digamos, hay varias prepublicaciones de la Comisión de Reforma del Sector Eléctrico, hay prepublicaciones de los INERMIN, hay proyectos de ley en el Congreso. Entonces, hay unas propuestas grandes, hay una publicación de un decreto supremo ómnibus que iremos hablando cada uno con el tema que más le toca de frente. Pero hay uno que parece transversal a todos, que es que haya una propuesta muy seria que están dando de reducir la tasa de actualización que se aplica en el sector eléctrico, la tasa de la ley de ley de concesiones eléctricas, que hasta ahora ha sido 12%. ¿Cómo los afectaría a los transmisores? ¿Cuál es tu opinión en específico sobre ese tema? Y después vamos a regresar sobre los otros temas de estas propuestas normativas que están surgiendo. Bueno,
Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la sociedad por este webinar y a todos los 487 asistentes que nos están oyendo a esta hora. Antes de responderte a la pregunta de la cadena de pago o de lo que está pasando, yo sí quiero ver hechos relevantes. Por ejemplo, la situación que no hemos tenido ningún apagón, la situación que todos los generadores a nosotros nos han pagado, nosotros estamos con la facturación por encima del 99%, y que el gobierno también ha ayudado en todas estas cosas. Ahora, ¿qué pasa con las normativas de que hablas? En tiempos de crisis, normalmente empiezan a surgir resoluciones como para ver el cambio que puede haber a futuro, porque todos somos pensando en un futuro que se viene. Entonces, como hay tanta incertidumbre por el motivo de la pandemia, empezamos a idearnos cosas para tratar de hacer cambios para lo que se viene. Entonces, eso puede estar pasando ahora con tantos cambios de regulatorios que pueden existir. Lo de la tasa de retorno ya lo hemos demostrado técnicamente que ni siquiera es viable en este momento que estamos en tiempos de pandemia, pero quitando la pandemia, también se ve que no es aplicable porque en este momento la tasa de actualización está en un nivel en el cual se puede dejar de esa forma. ¿Por qué? Porque eso ayuda a promover las inversiones como están hoy. Si a nosotros nos bajaran la tasa como transmisión, fuera de que nos afecta ingresos que teníamos del pasado, también a futuro, en el término de ampliaciones, cambia el valor, lo cual puede hacer no viable un proyecto, y si no lo hace viable, puede estar desierto, lo que puede conducir a futuro a problemas en el sistema. Eso es un problema. Lo otro es que las licitaciones tendrían un valor que hoy está muy ajustado, en el cual hay mucha competencia. Habría menos competencia en el sector, y eso es malo porque la idea es que haya muy buena competencia para que haya mejor calidad en el servicio. Entonces, en este momento no es apropiado ni esa ni cambiar ningún tipo de regulación o de ley de lo que está haciendo el sistema, porque el sistema está modelado bajo unos parámetros de la ley de concesiones eléctricas, y en este momento no es oportuno mirarlo ahí. Lo que tenemos que mirar es lo positivo que se está haciendo, ver cómo pasamos este tema del COVID y la pandemia, y mirar a futuro es cómo fomentamos más la inversión, fomentamos más los proyectos y llegamos a una reactivación económica que necesitamos llegar, ni siquiera a los niveles que teníamos antes, sino a niveles superiores. Gracias, César. Muchas gracias. Gracias, Carlos Mario. José Manuel, de repente quisieras, o Rosa María, comentar algo más sobre la tasa de retorno y luego vamos a los otros temas de propuestas normativas. Sí, si me permites, claro, en el tema de distribución es un elemento fundamental de nuestra actividad, la tasa de actualización, ¿no? Hay que tener en cuenta que la distribuidora, el negocio de distribución es un monopolio natural que no está en competencia porque no puede estar en competencia. Es decir, si no, solamente la gente que puede pagar tendría electricidad y la gente que no puede pagar pues no tendría acceso a las redes, ¿no? Entonces es un modelo que claramente en el 100% de los países es un modelo que es un monopolio natural, y como tal el regulador o Sinermin es el que fija por periodos de 4 años, digamos, cuál es, digamos, la forma de financiar ese modelo, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo. Y aquí pues tenemos en Perú un mecanismo un marco regulatorio que se basa en lo que es la empresa modelo, que básicamente está caracterizado por 3 elementos. O sea, la empresa modelo te reconoce pues un modelo, digamos, ideal, a través del cual el regulador dice, de forma óptima, tú podrías llevar electricidad a tus clientes pues con tantos kilómetros de red, tantas subestaciones, todo de forma ideal. A unos costes también ideales, que son los costes de reposición, es decir, en cuanto un distribuidor consigue un kilómetro de cable más barato que el resto, ya automáticamente se aplica esto, y todo en condiciones ideales. Además, se le reconoce a un periodo de 30 años. Y además, la forma de reconocer de alguna forma ese periodo temporal de 30 años se hace mediante una tasa de actualización teórica, que en este caso está al 10%. Entonces, este es el marco general, y es digamos, un marco integrado que de alguna forma cada 4 años se actualiza. Entonces, lo que se está pretendiendo con esta norma es
en mitad de un periodo regulatorio, cosa yo jamás he visto que en mitad de un periodo regulatorio se cambie un parámetro de un modelo pues de esta forma, se pretende, digamos, cambiar, digamos, la tasa de actualización. Bajo el argumento de que la actividad de distribución no puede ser que se le garantice una retribución porque tiene reconocida la inversión, cosa que obviamente no es así, porque ya he dicho que se reconoce una empresa modelo que reconoce aproximadamente un 30% menos de lo que son los activos de la empresa. Y además con otro argumento, que es como la tasa libre de riesgo del país pues ha bajado, pues esto tiene que bajar, ¿no? Asimilando que esta tasa de actualización es la rentabilidad de la empresa. Cuando verdaderamente lo que se podría ver, y como hemos hecho, es ver directamente la rentabilidad de las empresas, ver el ROA y ver efectivamente que no coincide para nada con esa tasa de actualización. Entonces, el problema de esto es que realmente un negocio como la distribución, que se basa en inversiones de miles de millones, de miles de millones de dólares a 30 años, la base fundamental de la inversión es la seguridad regulatoria. Tienes que ser capaz de confiar en el sistema en el que estás. Y hay unas reglas básicas, unas líneas rojas, y una de ellas es que los modelos sean predecibles, que no se cambien las cosas fuera de las normas existentes, y si se cambian, se generen los transitorios adecuados. Por eso, a la vista, por ejemplo, de iniciativas como esta que ha surgido en el Congreso, la pregunta sería, ¿cuánto se ha elevado la inseguridad regulatoria y, por tanto, el riesgo del sector? Y, por tanto, ¿cuánto tendría que subir, digamos, la tasa regulatoria para compensar esta incertidumbre que nos ha generado a todos? Entonces, es decir, realmente para nosotros, si esto saliese adelante, sería un golpe tremendo para digamos, la seguridad regulatoria del marco en el que desarrollamos nuestra actividad. Afectaría la inversión. Lo que se pretende es bajar aproximadamente un 11% de nuestros ingresos. Sería un 31% de nuestra inversión, que afectaría mucho a las privadas, a las públicas directamente, probablemente a muchas las llevaría pues a situaciones económicas insostenibles. Entonces, lo que hay que pedir es que cualquier cambio, por supuesto que puede haber cambios en cualquier marco regulatorio, debe hacerse respondiendo a criterios técnicos. Entonces, esto es lo que de alguna forma nosotros planteamos. O sea, que cualquier cambio en cualquier ámbito pues se haga, digamos, con un consenso, con un planteamiento en el que todo el mundo tenga la posibilidad de exponer sus planteamientos y además existiendo un regulador como existe Osinermin, que es un regulador pues, que técnicamente, efectivamente, pues, tiene recursos importantes y un ministerio que es parte de su función pues, hacer la política energética. Muchas gracias, José Manuel. Para los que no saben, José Manuel, antes de trabajar en él, ha sido regulador, ha trabajado al regulador. Así que sabe mucho de eso y algunos dicen que se pasó del lado oscuro de la fuerza al lado luminoso de la fuerza. Rosa María, no sé si te gustaría agregar algo sobre la tasa de actualización o pasamos a otro tema. Yo creo que sí, un minutito nomás porque Claro. no quiero que acá se piense que como la tasa de descuento, cualquier cambio del sector generación le afecta muchísimo menos en proporción a lo que afecta al sector distribución y al sector transmisión, no nos vamos no vamos a expresarnos al respecto, ¿no? Creo que lo ha explicado bien José Manuel y Carlos Mario, y yo estoy convencida de que proponer estos cambios en este momento, con todo lo que está pasando a nivel económico en Perú y después de todo lo que nos ha comentado Gonzalo sobre el riesgo hoy día de lo que es Perú, claramente no es ni siquiera el momento oportuno para conversarlo, pero sí creo que si se tiene una discusión técnica y se va y se explica las diferencias que hay y por qué no es bueno y cuáles son los errores, yo estoy convencida de que esto va a quedar ahí. Todavía creo que se puede explicar las cosas de manera técnica, más aún en un sector como el nuestro, ¿no? Gracias. Gonzalo quiere hablar. Sí, yo creo que, como dice José Manuel, el problema no es que se cambien las reglas. Normalmente uno debería esperar que haya un amplio debate y discusión para cualquier decisión que implique un cambio de reglas.
El problema es que estamos desde el punto de vista legislativo y el Congreso ha encontrado un fast track legislativo donde un proyecto que entra a una comisión puede ser aprobado sin dictamen y sin debate y entrar muy rápido al Pleno y ser aprobado en el Pleno sin discusión y exonerándolo de segunda votación. Con lo cual, en la práctica, ese fast track legislativo está causando, yo diría, estropicios institucionales bastante grandes en la credibilidad del país como país receptor de inversión en todas las industrias, no solamente en las eléctricas, en todas las industrias. Y no es casual que haya un artículo hoy día en The Economist que diga que el Perú está dando señales de un regreso a un populismo. Sí, nos ha tocado un Congreso hiperactivo, ¿no? Extraordinariamente rápido en aprobar normas. Hay una pregunta que es pertinente, vamos a tratar así de dar agilidad, y dice, en otros países como en Chile sí se ha bajado la tasa de actualización, ¿y por qué aquí no? ¿Cuál es la diferencia entre esos países? No sé quién se pelea para contestar esa pregunta. Primero, lo que han hecho en Chile es que lo que han cambiado es, primero, las tasas, hay mucha forma de llamarlas. Entonces, la tasa, por ejemplo, que hay en Perú es una tasa antes de impuestos. La gran bajada que se ha hecho en Chile normativa es que, primero, la definición que era antes de impuestos se ha hecho en términos de después de impuestos, lo cual parece que estéticamente haya bajado la tasa más de lo que realmente ha bajado. Y después hay que tener en cuenta que la tasa reconoce aspectos, por ejemplo, como el riesgo sectorial, riesgo institucional, una serie de cuestiones que tiene que ponerse en comparación. Entonces, si se analizan estas cuestiones, se ve que las tasas, como están ahora, probablemente serían comparables. Y de hecho hay una prueba muy clara. Si una tasa estuviese muy desequilibrada frente a otra, las inversiones internacionales de grupos, por ejemplo, como Enel, que tienen opción de invertir en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, si la tasa fuese tan alta, digamos, por ejemplo, en Perú, las inversiones vendrían mayoritariamente a Perú. Y sin embargo, las inversiones están yendo a Chile, están yendo a Brasil, están yendo a Colombia, incluso en porcentajes últimamente que, dadas las dudas que están suscitando algunos proyectos en las planificaciones, incluso superiores a lo que es Perú. Entonces, esa es la prueba definitiva. O sea, las tasas tienen que ser una señal de inversión y al final el inversor pues decide valorar el riesgo de la inversión que hace y uno de esos factores es la tasa. Ya digo, esta es la prueba y Chile pues está recibiendo muchísimas inversiones porque tiene unas condiciones de riesgo pues muy distintas en algunos aspectos a los de Perú. De hecho, en un estudio de unos consultores punteros de alguna forma que hay en el país, en algún estudio que han hecho, si se bajase la tasa al nivel que se estaba planteando en Perú y se ajustasen por estos tipos de riesgos, probablemente la rentabilidad que quedaría Perú, digamos, estas inversiones quedarían incluso por debajo de algunos países europeos como Alemania. Es decir, aquí simple y llanamente no vendría inversión. Es así de claro. Perfecto, muchas gracias, José Manuel. Vamos a aprovechar una pregunta para cambiar de tema dentro del marco de esta hiperproducción de propuestas de normas. Hay alguien que pregunta, dice, buenas noches, ¿puede decirnos cómo están avanzando la prepublicación de la norma 192-220 sobre el gestor de gas natural y cuál fue el criterio para que esto esté vigente desde el 2023 y no antes? Y si me permiten, yo contesto una primera parte de la pregunta es, creo que ninguno de los presentes puede contestar esa pregunta porque ninguno ha participado en la elaboración de la norma, de la prepublicación de la norma del gestor de gas. Sin embargo, eso nos trae el tema sobre que, digamos, en la autoridad ha emitido normas referidas a un mismo tema y bastante disímiles entre ellas, ¿no? Hay la norma de la propuesta del gestor de gas, antes hubo una norma que proponía utilizar el método de precio sombra para definir precios de gas, y luego había otra publicación de la comisión, lo del gestor de gas fue del Ministerio de Energía y Minas, de la Dirección General de Hidrocarburos, y luego hay otra publicación de la Comisión de Reforma donde plantea ya cambiar el tema a otra forma, a declaraciones mensuales.
¿Cómo, digamos, qué comentario les trae esta situación de varias propuestas de norma diferentes que emanan del mismo Ejecutivo? Empezamos por Carlos Mario, para que no se aburra, yo lo veo un poquito aburridito. Carlos Mario, ¿qué opinas en general? No específicamente sobre eso, ya los demás opinarán sobre el tema del gestor del gas. No, pero es que en el sector de gas yo mejor pimponeo la pregunta porque es un tema que es mejor que respondan los que trabajan con el gas y nosotros los transmisores pues tienen una posición muy mirando a ver qué es lo que pasa, pero no creo que no me corresponde a mí esa pregunta, César. Yo la tomo Claro. si quieres, César. Sí, claro, era abierta. En términos generales, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Por un lado, sale una prepublicación de un gestor de gas de la parte de hidrocarburos del ministerio. Por el otro lado, la Comisión de Reforma del Sector Eléctrico hace un montón de reuniones para buscar algo con todos los actores, que pueda funcionar, escuchar a todo el mundo, como normalmente se hacen los cambios escuchando a todo el mundo. Y sale una propuesta, que tú lo has comentado, y ahora sale otra propuesta. Claramente esto es un poquito algo, como lo ha comentado José Manuel, con respecto, y no voy a ir al fondo, sino ustedes imagínense, el inversionista, ¿ya?, que tiene el Ministerio del Sector, y dentro del Ministerio del Sector, ¿ya?, salen 3 propuestas distintas. Entonces, el inversionista se para y dice, estabilidad regulatoria, ¿qué hacemos? Eso no, digamos, no genera un buen ambiente, digamos, para continuar, y menos en la posición actual, digamos, tan complicada a nivel mundial y a nivel local. Sin embargo, dicho eso, ahora sí rescato lo que Gonzalo dijo en su momento: cambios siempre pueden haber, definitivamente, pero los cambios, mientras sean ordenados, conversados con todas las partes para poder entender hacia dónde se quiere ir, ¿no?, y con siempre un transitorio para que los afectados puedan irse adecuando, no hay ningún problema. Yo creo que en el Perú casi todas las grandes reformas del sector eléctrico y del sector gas se han hecho de esa forma. Sin embargo, a mí me llama la atención que en las distintas alternativas que se están discutiendo, en ninguna realmente se hable de lo complicado que es hoy día la estructura de los contratos de gas que tenemos las centrales térmicas que operamos con gas natural, ¿no? Si bien por el lado, acuérdense, nosotros tenemos un contrato de suministro con Pluspetrol, otro de transporte con TGP y otro de distribución con Cálida. Y claro, con una estructura de contratos en donde la parte fija es tan alta y además por tantos años, porque si uno ve los contratos que se han firmado, por ejemplo, con TGP por el 100% de la capacidad de transporte a firme, van hasta el 2030, 31, 32, 2033, lo mismo con Cálida. En el tema de Pluspetrol se han flexibilizado ciertas condiciones, ya varios generadores han firmado sus contratos, pero en el tema de transporte y distribución, dentro de cualquiera de los esquemas que se quieran manejar a futuro para cambiar las normas relativas al tema de la declaración del precio del gas, cualquiera sea la alternativa, se tiene que poner en la mesa lo que está sucediendo con los contratos de transporte y distribución firmados a tan largo plazo y que hacen que la estructura fija sea tan alta, ¿no? Ahora, tener esta discusión creo que es muy oportuna, creo que hay que tenerla, creo que hay que afrontarla, creo que tenemos que regresar al esquema previo a la pandemia, en donde se estaban haciendo todos los talleres con el sector con todo el sector eléctrico y el sector gas, y buscar algo que pueda funcionar, y cosa que también de alguna manera regresamos
a una de las primeras conclusiones que nos dio Gonzalo en su exposición, ¿no? La señal de expansión. Porque esto va a pasar, el corto plazo va a pasar, el Perú, de alguna manera, yo soy optimista, vamos a poder de nuevo crecer a tasas importantes post pandemia, con una normalidad distinta, con varias cosas distintas, pero yo soy optimista y vamos a volver porque los peruanos somos muy creativos y en algún momento vamos a de nuevo sentarnos y decir, bueno, y ahora necesitamos más infraestructura en el sector eléctrico. Y para poder tener cualquiera de las tecnologías que queramos tener a futuro, porque eso sí, y tú me has escuchado, César, decirlo 1000 veces, el Perú es riquísimo, tiene agua, tiene gas, tiene viento, tiene sol, tenemos todo, podemos hacer todo con todas las tecnologías, pero para cualquiera de las cosas y cualquier decisión que quiera tener cualquiera de las empresas, requiere un horizonte hacia dónde vamos y una señal de expansión. Ok, muchas gracias, José Manuel. Seguramente que quieres intervenir sobre este tema. Yo, vamos, creo que, o sea, nadie duda. Estamos en un mundo en transformación exponencial en todo, ¿no? Y la energía también no es ajeno a esto. Se está transformando todo de una forma increíble, ¿no? O sea, pensar que las cosas no deben cambiar, y en particular la regulación no debe cambiar, pues no tiene ningún sentido. Estamos viviendo fenómenos como la llegada de las renovables a precios cada vez más competitivos, que necesitan una integración, digamos, dentro del sector. Estamos hablando de fenómenos que estamos viendo ya en otros entornos como la generación distribuida. La gente cada vez pues, va a ser capaz de instalar pues, paneles fotovoltaicos en sus tejados, en sus paredes, la movilidad eléctrica. Es decir, yo creo que, obviamente, uno de los retos que tiene el país en materia regulatoria es adaptar, digamos, el marco, digamos, en el que se desarrolla la generación a esta nueva realidad que existe. Comparto completamente lo que ha dicho Rosa María, es decir, esto hay que afrontarlo pronto, pero hay que afrontarlo técnicamente. O sea, yo creo que, de nuevo, tenemos que hacerlo, digamos, dentro de un marco que permita dar una señal clara, una señal creíble, una señal razonable a los agentes y con unos transitorios de alguna forma que permita que se respete la seguridad regulatoria. Pero yo creo que ahora mismo hay consenso en que esto debemos afrontarlo cuanto antes para que efectivamente el nuevo marco sea lo más claro posible para todos los agentes. Ok, muchas gracias. Y siguiendo con este tema de esta producción de normas o de propuestas de normas, el Ministerio ha prepublicado un decreto supremo que toca muchos temas. Y uno de ellos es modificaciones al reglamento de transmisión. Y eso nos lleva a tocar un tema que es, ¿qué está pasando con la expansión de la transmisión? En el Perú, supuestamente, conceptualmente, ese problema está resuelto. En la generación todavía es un problema sin resolver, porque hay escasez, hay malas señales, etc. Pero en transmisión está todo resuelto regulatoriamente. Hay una planificación centralizada del sistema principal por parte del COES y hay una planificación por parte de los sistemas de distribución de parte de los INERMIN. Y sin embargo, estamos empezando a ver cuellos de botella, demoras, retrasos, y se hace algunos planteamientos del reglamento de transmisión, de cambios del reglamento de transmisión en esta norma, esta propuesta de norma. ¿Cómo ves tú ese tema, Carlos Mario? Nosotros vemos problemas a futuro, cuellos de botella nuevamente, no porque los planes no funcionen bien, no porque los ejecutores, los concesionarios se demoren, sino porque se demora mucho el tiempo entre que se apruebe el plan y finalmente se licita las obras. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, César, ese tema del plan de transmisión es un tema, como tú dices, que uno pensaría que está totalmente resuelto, pero no es así. O sea, en el COE se saca un plan de transmisión muy bueno, se hace con base en la planeación de las empresas, de las personas, o sea, está muy bien diseñado. Pero ese plan tiene que ir al ministerio, a que lo apruebe el ministerio y vaya por inversión. Entonces hay muchos agentes metidos ahí. Entonces, cuando se calcula la entrada de algún nuevo circuito, alguna nueva línea de transmisión, se calcula para una fecha, por decir algo, sale el plan de transmisión ahora 2020 y algo para entrar en el 2024, por decir algo. Pero entre el ministerio que vaya a por inversión, se demoran más de 6 meses mientras preguntan, va 1 año, van 2 años, luego se licita, luego se atrasa la licitación.
empieza la licitación y empieza a ejecutarse, y por problemas ambientales se demora 3, 4 años más mientras la aprobación del estudio de impacto ambiental, mientras se desarrolla el proyecto. Entonces tenemos proyectos muy atrasados que entran de 3 a 5 años después de que se planearon. En el mediano, ahí en el corto plazo uno no ve el problema, uno dice, no se da cuenta el sistema, pero el sistema sí se da cuenta porque el sistema va haciendo económicamente, va tocando más caro en algunas zonas, no se va haciendo bien y hay unas congestiones que luego hay que hacer maniobras operativas, que toca a usted en el COES, hacer maniobras operativas para poder ver económicamente cómo es mejor y cómo no. Entonces es un problema que como no se ve en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, entonces se cree que no existe. Pero hay algunos refuerzos. Yo me acuerdo que hay uno, por ejemplo, de la repotenciación de la línea de Caraballo, Chimbote, Trujillo, que fue declarado desierto hace 2 años. Fue declarado desierto en algo que sí iba a declarar desierto porque hicieron un cambio por inversión y que se había un solo proponente, se declaraba desierto, cosa que se advirtió que iba a pasar y pasó. Han pasado ya 2 años y todavía no se hace nada con esa repotenciación, o sea, todavía esa línea sigue sin repotenciarse, todavía sigue los megavatios abajo, y no sé, hay una verdadera, una buena gestión para que salgan adelante todos estos planes, pero luego a futuro la zona norte tiene problemas también con la subtransmisión, o sea, hay muchos problemas técnicos que como el sistema es robusto no se ven ahora, pero a futuro nos van a cobrar eso. Entonces, la invitación es ahora a que haya, por ejemplo, una ventanilla única. Eso yo lo vi que lo dijo el ministro Francisco Ismodes hace en el Perunín del año pasado, o sea, pero no se habla más del tema. Es como pasa, hay tantos actores involucrados, tantas preguntas entre tantos actores, no se toman las decisiones en el momento oportuno. Después eso nos puede cobrar factura con algunos problemas de tipo transmisión o de tipo falta de distribución en algunos lugares, y eso afecta verdaderamente. O sea, aquí lo ideal es tratar de agilizar todos estos planes para que se hagan en el tiempo previsto. Es una tarea que está difícil, pero que es una tarea que hay que hacer. Sí, muchas gracias. Verdaderamente que el tema no se ve ahora, pero lo vamos a ver dentro de algunos años y va a ser terrible. No sé si los asistentes al evento saben, pero en Piura se ha tenido que contratar generación local carísima con grupos diésel alquilados, porque 2 proyectos de transmisión, uno del distribuidor y otro del plan de transmisión del COES, están 3 años atrasados. Afortunadamente, perdón, solo por este enfoque, llegó la pandemia y la demanda no siguió creciendo, porque si no, en Piura se estaba generando 16 megavatios todos los días, gastando diésel carísimo, y eso iba para que lo pague toda la demanda. ¿Y por qué? Porque 2 proyectos, ¿sí?, que estuvieron planificados a tiempo, que estuvieron aprobados en 2015, en diciembre de 2015, recién se han licitado en 2019. Entonces, esto es algo que yo haría un llamado. Nosotros hemos hecho como COES todos los esfuerzos de hablar con todos los involucrados, y yo sí haría un llamado a que todos los agentes, la sociedad minera en petróleo en general, todo, haga un esfuerzo para comunicar esta preocupación a Proinversión, al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía y Finanzas, porque este problema se va a presentar en unos años y vamos a estar corriendo todos o con apagones o con generación térmica carísima. Cambio de tema radicalmente para alborotarlos un poco más, aprovechando algunas preguntas que llegan, que pueden ser un poquito complicadas. Hay varias preguntas que están haciendo referencia a otra propuesta que está dando vueltas por ahí, y que es sobre la reducción del límite de potencia para ser cliente libre. Hay gente que dice que ¿por qué no se baja a 50 kilovatios? Hay propuestas más extremas, y la literatura en el mundo y el desarrollo de otros mercados es bajarlo a cualquiera, que cualquiera, aún el doméstico, puede escoger su proveedor. Ya desaparecería el cliente regulado. ¿Qué comentarios, José Manuel, empezando por ti como distribuidor, te merece estas preguntas y esta propuesta? Efectivamente, hay experiencias de todo tipo en el mundo relativo a la liberalización de los clientes, ¿no? Estamos viendo una coyuntura en la que
pues los precios que se están viendo en el mercado de corto plazo pues son muy bajos, y esto tiende a pensar a los clientes que se están aprovechando de alguna forma de estas circunstancias para conseguir precios más bajos, que esto puede ser una situación que dure mucho tiempo. Verdaderamente, pues si se cumpliese esto que estamos hablando y la demanda creciese, pues probablemente esta protección que ofrece de precio el mercado regulado, pues el mercado libre no la tiene y podríamos pasar a precios distintos, ¿no? En todo caso, lo que sí que hay que tener claro es que el mercado regulado, el marco regulatorio, obliga a las distribuidoras a tener contratos de largo plazo con take or pays de potencia para asegurar precisamente que no exista volatilidad en los precios del mercado regulado. Entonces, las distribuidoras hacen esto no porque quieran, sino porque realmente están obligadas a hacerlo. Plantearse cambios, digamos, en este umbral, lo que supondría es que las distribuidoras quedarían completamente desprotegidas en los términos de la potencia, y también los generadores por el lado, digamos, de los contratos que también tienen firmadas con las distribuidoras. Con lo cual, de nuevo, y esto se ha hecho en otras experiencias, por ejemplo, en España cuando se liberalizaron los mercados, hay que ver de qué situación se parte y hay que ver efectivamente cómo compensar, digamos, a aquellos agentes que legítimamente, por respeto a un marco regulatorio, pues el cambio de reglas le produce un daño económico. Por otro lado, también hay que distinguir lo que es estructural de lo que es coyuntural. O sea, probablemente si la demanda hubiera crecido al ritmo que se esperaba, o que puede empezar a crecer una vez pase todo esto del COVID, pues eso puede producir que lo que estamos viendo ahora, de que es más atractivo el mercado liberalizado que el regulado, pues puede darse lo contrario, que de hecho nos hemos olvidado, pero es lo que pasaba hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esto, de nuevo, requiere pues un análisis, digamos, un poco en profundidad, y ver cómo se ve afectado el sector, cómo se ven los agentes, y ver que efectivamente pensemos más en soluciones estructurales que coyunturales. Perfecto. Rosa María, ¿quisieras comentar? Totalmente de acuerdo. Hiper rápido, perfecto tu comentario. Dicen que ¿cuál es la definición de un buen discurso? Dice que debe tener un buen principio, un muy buen final y lo menos posible en intermedio de ambos. Así que has hecho eso. Muy bien. No sé si, Carlos Mario, tú quisieras hablar algo sobre esta reducción de potencia para cliente libre. No hay otros temas. Es un tema muy, muy de distribuidor todavía, pero bueno, algunos generadores podrían estar interesados. Hay bastantes otras preguntas que están llegando referidas al desarrollo de energías renovables, y eso nos lleva a un tema coyuntural importante, y es la enorme incertidumbre. Yo me imagino, no quisiera estar en los zapatos de los inversionistas en el Perú en generación, porque hay una incertidumbre total. Si se hace o no se hace el gasoducto al sur, con el nombre que le querramos poner, si se lleva gas o no se lleva gas al sur. Entonces, porque si de hecho la demanda va a seguir creciendo, la reserva se va a acabar en algún momento, puede que este COVID nos haya dado un respiro, pero la producción hidroeléctrica ya no alcanza, va a tener que seguir usando más gas, y llega un momento en que si no se adiciona capacidad de generación, lo que va a pasar es que va a haber que despachar diésel, el diésel que hay en el sur, en el nodo energético. Entonces, así a la vista, ya no se puede construir hidroeléctricas. Es muy difícil, muy caro, muy largo, ¿no es cierto? Y no compiten. Hay la posibilidad de geotérmica, que también es larga y cara, pero podemos conversar sobre eso. Pero lo único que parece viable es o llevar el gas al sur, o instalar eólicas y solares en todo el territorio y mejorar la red de transmisión. Y además resolver un problema fundamental, que es el de servicios complementarios, porque no nos olvidemos que estas tecnologías son intermitentes y le ponen una mayor exigencia a la red de reserva rotante, de regulación de frecuencia, etcétera, etcétera. O sea, no es así nomás y que entren por entrar. Entonces, pero hay esas dos opciones. Entonces, ¿cómo ven ustedes? O sea, el gobierno que viene va a tener que decidir si hace el gasoducto o no, o olvida hacer el gasoducto y empieza a desarrollar otras formas de generación, porque si no hace nada, lo que va a haber es o apagones o producción con diésel carísimo. ¿Cómo ven este tema? Empezamos por José Manuel. Efectivamente, parece que hay algunas opciones, pero hay que darse prisa por qué opción se opta, ¿no? En principio,
pues parece que una sería desarrollar el gasoducto, que obviamente es una obra grande, complicada, y que pues, la experiencia nos dice, no solamente en Perú, en cualquier país que obras de este tipo pues tienen ciertas incertidumbres. Por otro lado, la alternativa pues es renovables. La geotérmica creo que también tiene sus complicaciones de desarrollo, es de muy largo plazo, donde se ha desarrollado a veces, pues una vez que empiezas la implementación, pues genera problemas, es más cara. La alternativa pudiera ser también el hecho de la renovable no convencional. O sea, Perú tiene un sol inmejorable, un recurso solar inmejorable para producir energía. La eólica, que es también inmejorable, como están demostrando las centrales que se han desarrollado, pero obviamente, como tú has dicho, necesita integrarse en un sistema que, de alguna forma, permita que estas limitaciones que tienen de esta intermitencia pues, se vean compensadas. Por otro lado, en línea con esto, lo que tiene también es un parque hidráulico y gasista que es perfecto para esta integración. Claro, lo que aquí más tiempo dura, porque desarrollar renovables no convencionales en estos momentos es barato y es de corto plazo, es efectivamente ver cómo integrar todo esto con las líneas de alta tensión y la red adecuada. Y esto sí que pues también obviamente lleva tiempo. En nuestra opinión, no parece que las tendencias en otros marcos vaya por el desarrollo del gas y de grandes obras de infraestructura. Entonces creemos que probablemente esto vaya más por esta integración de la red con más red, servicios complementarios bien desarrollados, de forma que el gas, la hidráulica pueden apoyar a un desarrollo renovable no convencional, pues que esté a la altura de lo que está desarrollando, por ejemplo, en Chile, en situaciones incluso peores de recurso eólico y solar. Ok, muchas gracias. Rosa María, ¿quisieras comentar? Bueno, claramente yo pienso que se pueden hacer las dos cosas. Nosotros estamos esperando, y lo digo abiertamente para todos los asistentes y por un respeto a las 449 personas que estamos conectadas, claramente Calpa tiene un interés particular porque nosotros participamos en la licitación del nodo energético al sur, en donde hubo, por cierto, bastante competencia y bastantes empresas e inversionistas que hoy operan en el Perú participaron. Nosotros nos adjudicamos la planta dual que está hoy día en Mollendo, la que todos conocen como Puerto Bravo o la razón social Samay. Y evidentemente al tener ahí una central bastante grande con 4 turbinas duales, obviamente nos interesa, y por eso digo que lo digo así de abierto, que el gas llegue al sur. Hoy día en el sur no solamente estamos nosotros, ¿no? O sea, si uno suma, son como 1.500 megavatios que están listos para poder operar infraestructura que está ahí, para poder operar con gas. Y estamos a la espera de la consultoría que hizo el ministerio, que encargó el ministerio, para ver cuáles son las distintas alternativas de poder llevar el gas al sur y los costos para poder dar una opinión. Ahora bien, la infraestructura está ahí, está lista, hay que mirarlo, analizarlo. También es cierto que Perú tiene bastante potencial en cuanto al tema de las redes no convencionales, básicamente viento y sol. Entonces yo no veo por qué siempre tenemos que decir uno u otro. Yo creo que tenemos que empezar a pensar distinto y agarrar y tratar de tener todo un marco normativo de tal manera que todas las tecnologías puedan estar y competir en igualdad de condiciones sin estar dando muletas por acá, muletas por allá y tirar para adelante. La sorpresa, y como bien lo has comentado tú, César, y también José Manuel en la última prepublicación con respecto a la geotermia, sí, claramente es una tecnología que tiene otro tipo de problemas, pero yo me voy a ir como típica economista a la parte económica. Es muy caro y se requiere un ingreso para poder hacer factible una inversión de esa naturaleza
muy alto. O sea, yo estimo que muy por encima de los $100 megavatio hora. Y hoy día estar pensando en eso en Perú, yo creo que no sé, hay que replantearse las alternativas. Ok, muchas gracias. Hay varias preguntas relacionadas, hubo una explosión de preguntas relacionadas al tema de gas. Las voy a leer, pero las voy a contestar rápidamente en beneficio de los asistentes. Sí, sí, Carlos Mario. No me preguntaste a mí el gasoducto de la solución al sur. Sí, sí te iba a preguntar, pero después de estas preguntas, pero adelante, por favor. No, porque es que yo pienso que el problema lo hemos, en base a lo que dijo Rosa María, hay que mirar es con ideas innovadoras. Estamos pensando en la tecnología, estamos pensando en la solución y hay que pensar cuál es el problema. Es como arrancamos siempre a definir el gasoducto que era un gasoducto, o sea, hay que mirar todas las alternativas. Uno primero tiene que plantearse algo, un problema y ver cómo lo soluciona tecnológicamente, pero no arrancar por la tecnología. Entonces, en el tema del sur hay que mirar cuál es el problema y luego hay otras alternativas en las que han dicho combinadas más las interconexiones. Yo me acuerdo que yo llegué aquí me acuerdo, un 12 de enero del 2012 llegué al Perú y en marzo me tocó hacer una exposición y hablaba de la interconexión con Chile, con Ecuador, que iban a salir, que en 2 o 3 años salían, o ya 8 años después todavía están ahí que no salen, ¿no? Si hubiéramos tenido la interconexión con Chile, eso podría ayudar mucho. La interconexión con Ecuador, esas interconexiones, por ejemplo la de con Ecuador que está, por decir algo, más caliente que la del sur, iba a salir en preinversión en julio, pero ya se está aplazando más tiempo en salir. Entonces, son decisiones que tienen que tomar a nivel gobierno para poder tener soluciones combinadas que permitan solucionar los problemas que tiene el país en cuestión energética, que tiene que ser una solución más integrada. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, tenía anotado el tema de interconexiones internacionales como último tema nuestro, pero también por respeto a los asistentes hay varias preguntas que hacen que las voy a resumir y que los voy a contestar rápidamente porque, digamos, no nos corresponde contestar, casi todas le correspondería en realidad al Ejecutivo contestarlas. Dice, ¿por qué hablan tanto del gas al sur? ¿Por qué no refuerzan el gas al centro? Bueno, porque no conviene seguir concentrando generación eléctrica en el centro, ya tenemos un gran problema de centralismo y de que se vive exportando energía del centro hacia el norte y hacia el sur y cada vez se necesita más línea de transmisión. Entonces, no es una decisión racional. ¿Por qué no tender un gasoducto de 190 kilómetros desde Piura hasta las plantas de Eten y Reca? Sí, pero lo que pasa es que eso es una inversión privada. Si le resulta, si lo puede hacer y si le es rentable, no hay ningún impedimento para que lo haga. ¿Por qué no se lleva el gas en barco a hilo? Bueno, igual, la misma respuesta, ¿no? O sea, si se arma el negocio y es rentable, o si el gobierno decide hacerlo así, porque el gobierno puede hacer el gasoducto por la costa, puede llevar en barco, o puede hacer el gasoducto al sur, tendrá que proveerle el modelo financiero para que eso funcione. Digamos, en realidad son decisiones, sí, del Ejecutivo que tiene que tomar, primero, si decide llevar gas al sur, si decide hacer otra cosa, y luego armar un modelo de negocio para que haya algún interesado. Entonces, todo eso tiene que resolverse. Sí, y justamente ya nos hemos pasado de tiempo, hay muchas preguntas que están quedando en el tintero, seguramente las contestaremos por escrito. Y el último tema era efectivamente el tema de las interconexiones internacionales, que no está tan auspicioso como lo siente Carlos Mario, lamentablemente, y por varias razones, ¿no? En primer lugar, efectivamente, por inversión, el sistema en general se está demorando demasiado para lanzar la convocatoria para la nueva línea de interconexión con Ecuador, pero resulta que ahora Ecuador está en una situación muy complicada y de pronto no va a poder hacer la línea y tiene problemas con su generación hidroeléctrica y de pronto empiezan a entrar dudas sobre un proyecto que era muy, muy atractivo. Y con Chile, la oportunidad como que ya pasó, ¿no? Porque eso era cuando Chile era pues necesitaba importar porque no tenía otra opción, pero Chile ya desarrolló montones de renovables y entonces, en todo caso, si se fuera a conectarse con Chile, lo más probable es que nos exporten energía solar durante el día. Entonces, justo, y para sumar a todo esto, existe ya una nueva decisión de la Comunidad Andina, la decisión 816, que cambia el modelo de negocio de interconexiones, que es el que actualmente tenemos con Ecuador, y establece el creador de un operador regional itinerante.
No sé si esto era conocimiento de todos. Actualmente las decisiones de importación o exportación con Ecuador las toman los agentes. Son exportaciones o importaciones físicas. Los agentes se ponen de acuerdo, deciden hacer una transacción, le piden permiso a los operadores confirman si hay o no reserva para exportar y se produce la interconexión. Con la decisión 816, que va a regir en algún momento, cuando se terminen de implementar sus reglamentos, esa decisión ya sale de manos de los agentes y la decisión la toman los operadores. Los operadores comparan costos marginales y deciden la operación. Y además esa decisión no está contemplando por ahora el desarrollo de contratos financieros bilaterales. Es decir, los agentes no tendrían ninguna participación en las decisiones de importación y exportación. Entonces, en este panorama, no sé, ya Carlos Mario ya más o menos nos contó que lo ve como una opción interesante. No sé, José Manuel, Rosa María, si quisieran comentar como generadores, ya en este caso José Manuel como generador, ¿cómo ven ese tema de las dos interconexiones más factibles que tenemos, que son con Chile y con Ecuador? Porque lo demás todavía está muy en el tiempo, muy alejado, ¿no? ¿Quién quiere empezar? José Manuel. Rosa María, bueno, empiezo yo si quieres, Rosa María, así me debates, me rebates lo que diga, te doy más salsa. No, ahora te digo, estoy de acuerdo. Bueno, a ver, las interconexiones yo creo que en el mundo en el que estamos de energía, donde aparecen, digamos, por fuentes con cierta intermitencia, siempre son buenas. Obviamente siempre hay un tema de coste-beneficio, pero siempre son buenas y yo creo que deberíamos intentar apostar por desarrollar esas dos interconexiones, la de Chile y la de Ecuador, las dos. Yo creo que sería muy bueno. Cierto es, como bien has dicho, que Perú perdió una gran oportunidad de hacerlo hace unos años, porque eso hubiera sido fantástico en Negocio todos los redondo. términos. Hubiera desarrollado un foco, digamos, en el sur muy relevante asociado a esta exportación, pero todavía existe cierta complementariedad, teniendo en cuenta que además el sistema chileno también se ha integrado, ¿no? O sea, sigue siendo algo interesante, o sea, existe complementariedad. Y además hay una cosa, por encima de todo esto también, siempre que no se pierda la perspectiva del tema económico, pero las integraciones energéticas, eléctricas en particular, unen mucho geopolíticamente a los países. Hace que ciertas desconfianzas caigan. Esto ha pasado, por ejemplo, pasó en España. España era una isla energética. Y una de las mayores luchas que tuvo con la desconfianza que siempre tuvo con Francia, con Portugal, cayeron muchas barreras cuando se declaró la obligación por parte de la Unión Europea de desarrollar interconexiones. Se establecieron muchos diálogos, muchas sinergias, muchos catalizadores de una mejor relación, ¿no? Entonces yo creo que, obviamente, esto es, digamos, la guinda a un posible pastel que yo creo que existe, porque yo creo que en el entorno en el que vamos de estas tecnologías, probablemente hacia lo que nos dirigimos, las interconexiones dan mucha estabilidad. Y además ayuda a colar más entre ámbitos geográficos, pues parece que puede ser una opción, desde luego, a estudiar y valorar. Ok, muchas gracias, Rosa María. Yo te dije que iba a estar de acuerdo y efectivamente estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho José Manuel. Ya, muy bien. Hubieras dicho idem. Sí, Carlos Mario, por favor. Carlos Mario. César, pero algo que tú dices que sí va a funcionar. O sea, tú dices, por ejemplo, que los agentes no tienen que ver, pero por ejemplo, la interconexión Colombia-Ecuador funciona entre los dos países. Cuando se hizo, se pensaba que Colombia le iba a exportar energía a Ecuador. Y empezó así, 4 o 5 años, pero después se vio que también se importaba. Es más, hace 3 años hubo un fenómeno del niño en Colombia muy grande y la importación de energía de Ecuador sirvió Salvó a para que Colombia. no hubiera apagones en Colombia. O sea, las interconexiones siempre van a ser una excelente herramienta porque en cualquier momento, cualquier país que van a necesitar, ahí va a tener el apoyo de otra interconexión. Entonces, si un operador opera el sistema integralmente, con un coordinador como se planea que se va haciendo por cada país, pueden llegar a obtener precios y beneficios también para en caso de que falle en alguna cosa, tener el respaldo suficiente para que siempre haya un bombillito prendido, que eso es lo que requiere un país. Correcto, precisamente eso era lo que esperábamos escuchar. No nos queda más tiempo, lamentablemente. Hay todavía 432 personas conectadas, hay un montón de preguntas.
dependiendo de la encuesta que pueda hacer la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, de repente podemos hacer una temporada 2, ¿no es cierto? Pero por ahora no queda más que agradecerles a Gonzalo con su conferencia magistral, a todos los panelistas de lujo, muchísimas gracias a los asistentes y damos por terminado este webinar agradeciendo a todos. Muchas gracias, buenas noches y hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Y a cuidarse todos. Sí.